Buenas a todos, un placer muy grande tener en la Escuela de Cábala a una nueva maestra que tiene un curso muy potente, Ruth Cobo. Felicitaciones, bienvenida, Cábala y terapia floral. Así que ya nos explicará Ruth las relaciones entre Cábala y terapia floral. Decir sobre Ruth que hace más de 20 años se dedica a este tema y que además estuvo en psicología clínica, pero bueno, ella ya nos va a contar cómo ha unido toda su experiencia en terapia floral con los estudios de la Kabbalah. Así que Ruth, flamante maestra de la escuela, bienvenida, te puedes presentar. Gracias, Mario. Para mí realmente es una enorme dicha el poder ser parte de tu escuela y colaborar con mi conocimiento para la gente que también se alinee por este camino. Bueno, soy doctora en psicología clínica y para mí siempre fue difícil desde el inicio de trabajar con pacientes el encuadrarme dentro del margen que se estudia en psicología, es decir, va por el análisis de la personalidad, la evaluación de la personalidad y prácticamente después remitir a otro profesional, que es el psiquiatra o el neurólogo al paciente. Eso a mí me daba mucho dolor y empecé a abrir caminos que tengan que ver más con mi forma de ser en la relación de tratar pacientes. Y ahí encontré, entre otras cosas, el camino espiritual, el mensaje al alma realmente, y encontré mucho después el camino de la terapia floral. Estudié en Chile terapia floral en ese tiempo 3 años y me llamaba tanto la atención de que, por ejemplo, en mi país nadie conocía la terapia floral, a diferencia de en este otro país que inclusive en los hospitales públicos tenían lo que llamaban un ala de terapia floral y trabajábamos con casuística y veíamos cómo los pacientes van avanzando muchísimo más rápido en entender sus circunstancias de vida y en desbloquearse ciertas circunstancias y seguir hacia adelante y seguir superando. Siempre yo entendí que la naturaleza es el lenguaje hermoso que entiende el alma. Para mí es un lenguaje que el alma entiende y cabe una anécdota aquí que cuando yo era chica mi madre decía que yo me perdía y me quedaba horas contemplando las flores, me quedaba horas y horas contemplando los pétalos de las flores y yo recuerdo que inclusive veía figuras dentro de los pétalos y cuando yo ya de 40 años más o menos encuentro en Santiago una persona que curaba y que trabajaba con las flores, entonces yo dije, ¿qué tal? Es como volver a revivir esa experiencia íntima de la niñez en la juventud y ya desde un plano de vista más bien de entendimiento que iba a lo científico, porque era encontrar la bondad de la naturaleza para la gente. Es decir, en terapia floral se dice el reino vegetal viene en auxilio del reino humano. La planta no tiene iras, no se enfurece, no guarda rencor, no tiene orgullo. Entonces, son como cualidades que, claro, ¿cómo comparamos con los seres humanos? Y cuando yo encuentro en la terapia floral al doctor Edward Bach, realmente me pongo a estudiarle y a entender y encuentro la genialidad que tuvo él de sacar lo que él llama la asignatura de la planta. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, una planta de menta o una planta de mimulus que un árbol de olmo o de roble. El árbol de roble es muy fuerte y la planta de mimulus, por ejemplo, aparentemente es débil y se deja llevar por la corriente del agua. Entonces, cuando él estudia la asignatura de las plantas y les compara con la personalidad humana, con lo que tenemos en la personalidad, a mí sencillamente me pareció genial. Y luego profundicé tanto en el estudio y encuentro que hay otros pensadores, por ejemplo, como Rudolf Steiner, como Hahnemann, por ejemplo, que estaban ya en la misma, en el mismo camino. Y me pongo a investigar mucho más atrás, porque es como que me cogió en la sangre todo este tema. Encuentro ya obras que empiezan a hablar del tiempo de los decenios. Entonces, ahí sí se me abrieron los ojos de todo mi cuerpo.
¿no? Entonces empiezo a entender que los esenios, esos terapeutas esenios que viajaban por las poblaciones y que eran tan esperados por multitudes de gente, sanaban, entre otras cosas, llevaban siempre sus agüitas y empiezan a recolectar el rocío de las hojas de las plantas. Entonces ellos recolectaban el rocío y cuando yo me entero en Cábala que la palabra or, que es tan importante así como es luz, también es rocío, empiezo a atar cabos y cuando empiezo a entender que las flores tienen arquetipos que tienen que ver con los arquetipos de las sefirots en el árbol de la vida, bueno, empezó en mi mente a ver una expansión inmensa y luego empiezo a estudiar ya la biografía del doctor Bach y encuentro que, por ejemplo, él fue masón y al ser masón estudió el árbol de la vida. Y luego ya estudiando la cábala más la psicología, empiezo a entender que hay bloqueos que están en determinadas sefirots, como por ejemplo en Geburah, el exceso de esta potencia mandataria y el querer imponerse sobre los demás, por ejemplo, y cómo hay una planta que nos ayuda con eso que es verbain o verbena, la esencia. Es decir, tú has podido hacer un paralelismo entre cada sefirá con una planta en particular, o varias, me imagino, ¿no? Es decir, no solamente una. Calculo que debe haber más información. Tú has podido hacer este paralelismo. Sí, he podido hacer el paralelismo entre las 10 sefirots con las flores, en este caso las flores de Bach. Porque el doctor Bach fue, como te decía, el que estudió mucho más los 38 arquetipos, dándoles como esa faceta que el ser humano necesita para salir de los bloqueos y muchas veces de situaciones que en la vida le estancan en su desarrollo en todos los sentidos, desarrollo familiar, desarrollo social, desarrollo económico, ese desarrollo afectivo, esa paz afectiva. Entonces entiendo que la esencia vibratoria, porque al hablar de terapia floral estamos hablando de una esencia vibratoria y la esencia vibratoria está dentro de lo que se llama ahora la medicina cuántica, que es como lo último, que no Claro, es lo lo último, importante, porque sabemos que viene desde el tiempo de los esenios. claro, lo importante que se puede ver aquí es que uno puede hacer un análisis con el árbol de la vida y luego ir a la terapia floral y tener herramientas para equilibrar esa sefirá. Es decir, no es un equilibrio que solamente lo hacemos en una terapia psicológica, para llamarlo de alguna manera, sino que también el reino vegetal, el universo de Asia, nos ayuda para, de alguna forma, ayudarnos en Yetzirah. Si Yetzirah está muy desequilibrada, parece que Asia no está tan desequilibrada, porque no hemos metido mano, la mente humana no ha metido demasiada mano ahí, y con lo cual los vegetales desde Asia nos están ayudando para equilibrarnos en Yetzirah. Es algo muy curioso, porque siempre en la Cábala los equilibrios los tratamos de buscar en la Neshama del universo de Briah, como ir hacia la iluminación. Tú, con la terapia floral, estás buscando la iluminación desde la Tierra, estás buscando la iluminación desde el universo de Asia. Es algo muy importante tu investigación. Sí, es en realidad fascinante. Yo te diría que entiendo que el reino vegetal realmente es como el ayudante principal de sostener la vida en el planeta, es el ayudante principal del creador aquí en el planeta. Y es fascinante cómo las personas que van tomando la esencia, porque eso te iba a explicar, es una esencia vibratoria y al decir vibratoria los componentes son esencialmente la luz porque el pétalo y la hoja de la planta o del árbol captan la luz, nosotros captamos la luz creo que hasta un 30%, pero las plantas captan un 99% de luz. Entonces, eso se procesa en la planta y es la energía de la luz más la energía del entorno, porque la esencia tiene que ser artesanalmente elaborada, es decir, en el campo. Y hay requisitos que se ponen, que sea, por ejemplo, un día totalmente soleado, sin una sola nube en ese día, que si pasa un pájaro volando y dejó su sombra en lo que se está haciendo, eso ya no sirve.
decir, es totalmente la luz. Y el simbolismo que tiene la luz, el or, que su misma palabra significa luz y que significa rocío, es prácticamente lo que se está extrayendo, es un rocío de la planta. Para que sirva la esencia tiene que ser la flor que brota en la primavera, es decir, es el primer brote del árbol, en donde trae toda la información de la savia del árbol. Es decir, no es cualquier flor ni es en cualquier momento. No pueden servir flores de ciudades porque las plantas en realidad es como que absorben toda la energía negativa de la gente cuando pasamos por un parque o cuando pasamos una vereda donde hay plantas. Si no fuese por las plantas, los seres humanos enloqueceríamos con una facilidad increíble. El trabajo silencioso que hacen los árboles en ayuda del ser humano es un trabajo de hermanos mayores, en realidad, con el ser humano. Entonces, esto es lo fascinante de la terapia floral y al encajarlo con Kabbalah y específicamente con el árbol de la vida, es ayudar a que las personas entiendan su proceso. Y yo te diría que las esencias al ingresar en nosotros, porque la forma de tomarlas son, por ejemplo, gotitas que se ponen bajo la lengua. Bajo la lengua tenemos una serie de papilas que son hipersensibles y llevan esa información al cerebro y ayudan en términos de la cábala a que la persona vaya como quitando velos y ir descubriendo ese sol dentro de sí misma que le hace entender por qué está paralizada en algún área de su vida o en alguna sefirot y le ayudan desde lo secreto a irse redescubriendo, a irse reconociendo cada vez más, a tener una visión que antes no tenía sobre sí misma y al tener esa visión, obviamente está elevando el nivel de conciencia, está ampliando su cli y eso le va a permitir estar en una conexión mayor con las fuerzas de la naturaleza. El doctor Bach no solamente dejó las plantas, sino que también dejó una filosofía. Y la filosofía que él dejó es tan similar a la Kabbalah, que yo te diría es lo mismo, como que, por ejemplo, nos dice, el alma tiene un ser, el ser humano tiene un alma que es su ser real. Y ese ser real es el que se está comunicando con el alma macro. Y cuando hay una desconexión entre el alma individual y el alma grande, digamos así, ahí aparece la enfermedad. Sí, la enfermedad es el producto de no tener un acuerdo en términos de la cábala, diríamos, entre el Ruach y entre la Neshama. Y en términos de la terapia floral es no tener ese acuerdo entre la personalidad y el alma. Entonces, la personalidad va para un lado y el alma sabe que no es por ahí el camino. Y entonces la persona va a encontrar un sinnúmero de dificultades en su trayecto. Y la terapia floral no solamente es la esencia, no solamente es la esencia vibratoria, que es como una agüita que no tiene olor ni sabor, pero que es la que contiene la energía de la luz, más la genética de la planta. ¿Quién crees que va dirigido el curso? El curso puede ir dirigido para todo ser humano que quiera entenderse a sí mismo, que quiera ir superando y saliendo de situaciones que le van conflictuando la vida. Sería preferible si la persona tiene un conocimiento elemental del árbol de la vida y si la persona también tiene un conocimiento elemental de lo que es la terapia floral, pero no es una condición sin la cual no se puede hacer, porque yo voy a ir desde las bases explicando esas relaciones, explicando la asignatura de las plantas, explicando la relación entre las sefirots, primero explicando lo que es el árbol de la vida, es decir, vamos desde las raíces y vamos a ir entendiendo que al ir, la esencia, por ejemplo, va a desbloquear ciertas circunstancias en la vida, viene la comprensión humana, es decir, ahí vendría el trabajo del DAD, esa unificación entre toda la parte cognoscitiva y todo lo intuitivo que cada ser humano tiene, es como reforzarle al DAD y es como agrandarle
realmente al dar para ir superando circunstancias difíciles de la vida personal y familiar también. Qué bueno, Ruth. La verdad que muchísimas felicitaciones. Es un curso que lo está esperando mucha gente porque hay mucha gente que conoce, en algunos casos, la terapia floral, no la Kabbalah, pero tener el mapa del árbol de la vida al servicio de una terapia que ya sabemos la eficacia que tiene, tener un mapa que nos ayude, esta combinación que has realizado en tus investigaciones es clave porque a mucha gente le puede ayudar, no solo a la gente del común, sino también profesionales que se quieran especializar en estas áreas y que, como tú bien dices, si conocen terapia floral o por lo menos el árbol de la vida de Kabbalah, tienen algo ganado. Quizás probablemente todos los cursos que en la escuela se van presentando, siempre reiteramos habitualmente que es mejor que se conozca el árbol de la vida porque con esto ya la persona que está tomando el curso ya tiene mucho ganado. No sé si quieres decir algunas palabras finales. Por nuestra parte, felices de tenerte dentro de la escuela con este curso tan potente de Cábala y terapia floral. No sé si quieres decir algo para los amigos que nos están oyendo. Un agradecimiento profundo porque estos temas, yo pienso que se unen y cuando se unen, y tú que estás abriendo espacios a tanta gente con muchas especialidades, me parece que es ir de PET a ALES. Es decir, estamos llegando a la unidad a través del conocimiento, estamos llegando a eso, algo hermoso de sentirnos un solo árbol con muchísimas ramificaciones y muchas hojas. Pero es hermoso sentirse una hoja ligada al árbol, a ese árbol que es la vida, que es la creación, que es el estar día a día. Y en esto que estamos hablando de las esencias, prácticamente es una alquimia. Y es esa alquimia, y en definitiva la vida es eso, la vida es esa alquimia que vamos nosotros sintiéndola y que cuando tenemos que entender algo, tenemos que doblegar la percepción, como tú mismo nos enseñabas con la letra K. Entonces, las esencias lo que vienen es ayudarnos muchas veces a doblegar percepciones que nos hacen daño, que no nos están contribuyendo a nada y que solamente nos hace falta mirar, aprender a mirar para empezar a cambiar. Y de alguna manera la terapia floral nos trae esos ojos o nos agranda más ese campo para poder habitar la vida en la plenitud que tenemos que habitar, es decir, en la felicidad, en esa sensación tan hermosa de estar existiendo de este lado de la vida. Que tenemos tanto para seguir aprendiendo y tenemos tanto para seguir dando. Y si es que no tenemos paz interior, sencillamente no podemos disfrutar esos manjares. Y la terapia floral y este curso lo que intenta es justamente eso, ayudar a que disfrutemos del manjar que tenemos todos los días ante nosotros y ayudar a que nos sintamos conectados, porque en la terapia, como psicóloga, yo he visto, hay muchísima gente que viene sintiéndose literalmente como una hoja de un árbol que se desprendió del árbol y que es llevada por el viento y no sabe a dónde, y obviamente es esa desesperación. Aunque estemos pasando el tejón, aunque estemos pasando situaciones difíciles, la desconexión no se ha hecho. Entonces tenemos que sentirnos, aunque sea con problemas, conectados al gran árbol que es la vida y que está con toda su vida, desde Asia hasta Yetzirah, ¿no es cierto? Y que va subiendo hasta Tzilut. Entonces, esa es la comprensión de ese gran árbol. Y con muchísima gratitud, Mario, por abrirme las puertas No, al en tu contrario, escuela. Para un mí placer. realmente es un honor inmenso que no lo soñé al inicio, ahora empiezo a soñarlo y daré todo lo mejor de mí. Gracias, Hugo, gracias por tu sabiduría, por tus palabras tan cariñosas y sobre todo por realmente esta vía de luz que abres a tanta gente que realmente la necesita en un mundo que va hacia la conciencia Aleph y que aquellas personas que están angustiadas, que se sienten vacías, creo que es importante que traten de comprender que hay muchas herramientas que estamos poniendo a disposición, ¿no? Para que podamos ser más felices y, como tú dices bien, lograr esa paz interior para que todos podamos comer este manjar, como dice la tradición rabínica,
para que al final de los tiempos comamos la comida del Leviatán, que parece ser que es el manjar del que estás hablando tú. Shalom a todos y muchas felicitaciones, Ruth, y bienvenida a la escuela. Gracias, Mario. Shalom. Shalom, shalom. Shalom a todos.